Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suat, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa enseñanza que lleva por nombre: los que creen le seguirán estas señales. Acuérdense que había yo compartido con ustedes una enseñanza anterior, que el video 291, que dice: estas señales seguirán a los que creen. Para evitar tener una segunda parte, en realidad esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte del video 291. A los que creen le seguirán estas señales. Muchos de nosotros hemos permanecido en este camino de Yahuwah a través de estas señales que han seguido nuestras vidas. A través de sueños, visiones, revelaciones que vienen a nuestra vida de forma individual, es que nosotros nos damos cuenta que estamos caminando en la dirección que Abba Yahuwah ha trazado para nuestra vida. El plan, el objetivo, el propósito de Yahuwah para mi vida, para su vida, es que hemos caminado y hemos llegado hasta este momento. Muchos iniciamos desde cero, desde no tener absolutamente nada, y comenzamos a escalar, comenzando a tener algo, a mostrarnos una voluntad de Yahuwah a donde nosotros teníamos que llegar. Yo les voy a platicar un poquito algo que me pasó a mí en mi vida. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, 11 años, yo comencé a tocar una guitarra. Por ahí unos amigos vecinos de donde yo vivía tenían un grupo. Un día yo fui a visitar a uno de ellos, estaban ensayando, en ese momento tenían una fiesta y me dijeron: vente, vamos. Yo fui con ellos, como eran los únicos que yo conocía dentro de esa fiesta, un cumpleaños de un vecino, pues yo me puse con ellos, canté con ellos, estuve con el grupo. Terminando esa fiesta que hubo, yo tenía 11 años, les comento. Me dijeron: ¿quieres integrarte a la rondalla para formar el grupo? Sí, pues estaría bien, ¿por qué no? Entonces yo me integré a ese grupo. Posteriormente aprendí a tocar guitarra. En la secundaria, pues cuando yo entré a estudiar a la secundaria, había un grupo, una rondalla como actividad paraescolar, actividad en la que yo participaba en una rondalla. Yo ahí ensayaba, tocaba con ellos y aprendí a tocar otros instrumentos. Uno de ellos fue la marimba. Algunos conocen ese instrumento, la marimba. Yo tocaba la marimba ahí en la secundaria. Tocaba la mandolina en la secundaria. Aprendí a tocar la mandolina. El maestro tenía un acordeón grandísimo, muy grande. El maestro me lo prestaba, yo me lo llevaba a mi casa para ensayar, para practicar, porque son 3 movimientos: las teclas con la mano derecha, el acompañamiento o bajo que se lleva con otros botones, y aparte abrir y cerrar. Es una actividad un poquito difícil, diferente, pero aprendí a tocarlo un poquito. Ahí fue donde aprendí un poco de notas musicales, aprender a tocar el piano también, porque está relacionado con el acordeón por la nota musical. Aprendí también a tocar el contrabajo, un instrumento muy grande que parece cello o violín, pero grandote. Aprendí a tocar el contrabajo. Aprendí a tocar una batería de percusiones. Aprendí a tocar batería y me di cuenta que me estaba convirtiendo en un tocainstrumentos. Cualquier instrumento que me pusieran enfrente podía ejecutar. Esto es un don de parte de Yahuwah que Él me ha otorgado de esa manera. Entonces, les voy a decir lo que pasó. Un año después, cuando yo tenía 14 años, yo entré a trabajar a una carpintería. Aprendí el oficio de carpintería. Cuando tenía 10 años, aprendí el oficio de la herrería. Puedo soldar, hacer cosas de fierro, moldearlas, hacer puertas, ventanas. Pero cuando yo tenía 14 años aprendí la carpintería, el oficio de la carpintería.
En una ocasión pusimos en una casa todo adornado con duela de cedro, muebles de cedro, todo muy bonito. Entraba uno a esa casa y olía, tenía un aroma muy agradable. Y yo decía en mi pensamiento, algún día, cuando yo esté grande y tenga la oportunidad de tener una casa, voy a tener una habitación grande, muy grande, para ahí forrarla completamente de cedro y poner cualquier tipo de instrumento. A mí me empezaron a gustar muchísimo los instrumentos. Entonces, esa fue mi idea. Así se quedó mi idea. Voy a contar otro caso. Cuando el día que yo me casé en una congregación cristiana, pero todos los preparativos de la ceremonia, todo lo que llevaba, yo lo hice de tal manera que fuera una ceremonia hebrea. Una ceremonia hebrea con danzas, con las velas que se ponen, con el lejem, todo muy relacionado con el hebreo. Yo no entendía por qué. Después de que yo me casé, yo me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara, México, que actualmente es donde vivo. Yo llegué a vivir como un misionero. Dependíamos completamente de la misión, atendíamos a niños de escasos recursos y posteriormente llegamos a tener más de 1000 niños. 1000 niños. Llegamos a tener este grupo con más de 1000 niños. Les enseñábamos lo que en aquel entonces era la palabra de la Biblia, enseñábamos la Biblia y teníamos maestros que nos apoyaban y fuimos creciendo. Llegamos a tener más de 1000 niños porque llegamos a entregar más de 1000 juguetes. Eso era parte. En algún momento yo le dije, en aquel entonces a mi esposa, le dije, cuando yo tenga 50 años, yo quiero dedicarme 100% a la misión, dejar de trabajar, irme a donde sea, a cualquier país, a cualquier lugar. En aquel entonces decía yo, si es posible me voy a África, pero ese era un pensamiento, por decir un lugar deshabitado, un lugar en el cual nosotros conocemos que hay mucha necesidad, pero me voy a dejar crecer mi barba grande, ya no me la voy a cortar. Antes de que se cumpliera ese tiempo, mucho antes de que se cumpliera ese tiempo, hace aproximadamente 7 años atrás, yo conocí a Yahuwah. Cambió completamente mi vida. Después de haber sido un misionero dentro de la rama cristiana, ahora me convertí en un rabino que enseña Torah, estudia y escudriña del hebreo al español. No sé hablar hebreo, como en algún momento una persona dice, usted no sabe hablar hebreo. Efectivamente, no sé hablar hebreo porque no es mi lengua nativa. Tampoco tengo la facilidad o el don para los idiomas. No es, yo todo momento les pongo aquí dentro de estas enseñanzas que yo no soy un maestro de idiomas. Se me dificulta muchísimo aprender el idioma inglés, que constantemente, en todo tiempo he estado con maestros, he pagado cursos en mi página de internet, de YouTube. Tengo muchas inscripciones con diferentes maestros. Se me dificulta mucho grabarme todo lo que es el idioma inglés. Ahora, ¿qué puedo decir yo del hebreo? Con mucho más razón. Pero toda Rabá Yahuwah que existen las herramientas, traductores y la dedicación que ahora le tengo para poder traducir del hebreo al español. Toda Rabá Yahuwah hay esas herramientas tecnológicas. Entonces, eso es lo que sucedió. Ahora tengo mi barba, me falta un año, prácticamente menos de un año, próximo 2024, calendario de Roma, voy a cumplir 50 años, tengo 49, y estoy dedicado 100% al ministerio, a la obra de Yahuwah, enseñando la escritura, enseñando el Torah de Yahuwah, al menos aquí en mi país, en México, tengo la oportunidad de poder visitarles en sus casas cuando me invitan o cuando tengo algún lugar que tengo que salir, toda Rabá Yahuwah. Algo que ha impactado mi vida y mi corazón cuando yo leí el Sefer de
Melquisedec, el rollo de Melquisedec. Vienen 4 libros ahí. Yo leí que exactamente en la ciudad de Shalem, si ustedes ya leyeron ese libro, Toda Rabá, si no, les invito a que ustedes lo busquen en internet y lo lean. Lo busquen en internet, se llama El rollo de Melquisedec. El rollo de Melquisedec. Cuando yo leí ese libro, ahí decía que esa ciudad de Salem era un lugar donde sus armas de guerra son los instrumentos. Cuando yo leí esa parte, a mí se me volteó completamente, o me hizo recordar lo que Yahuwah había preparado en mi vida cuando yo tenía 11 años, 12 años. Que un día yo iba a tener una casa, una habitación llena de instrumentos. Y ahora resulta que la ciudad de Shalem, que es la Nueva Jerusalén, las armas de guerra de la Nueva Jerusalén, son los instrumentos. Me doy cuenta que a pesar que todavía no tengo 50 años, ahora tengo mi barba crecida. No me crece más porque se me corta, pero algunos de estos, miren, todavía está hasta aquí. Todavía hay por aquí grandecitos. Se me corta, no me crece más. Tampoco me la recorto. Llega un momento que se me corta, aparte se me hace más, se encoge, se hace para arriba. Pero, miren. Otra de las cosas que esto fue impactante, son muchas cosas que Yahuwah ha venido preparándonos, principalmente conmigo. Y a esto es el tema que está relacionado con a los que creen, les seguirán estas señales. O estas señales les seguirán a los que creen. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros ya tenemos una revelación en nuestra vida, en nuestro pasado. Cuando fuimos niños, cuando fuimos jóvenes, que hablamos de algo que iba a suceder en nuestro futuro. ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo nos íbamos a comportar? ¿En qué lugar teníamos que estar? Exactamente este es el momento de las palabras que yo hablé en mi pasado. Hoy las estoy viviendo. Estoy viviendo el tiempo más maravilloso, quizá de toda mi vida. Porque todo lo que había yo tenido, lo que había vivido, experimentado, era mi preparación para poder llegar a este tiempo. Esas cosas que venían detrás de mí, esas cosas seguirán, estas señales a los que creen, se convierte en algo que te está empujando, vamos a decirlo, que te está empujando, te está impulsando hacia el objetivo, hacia la meta, hacia los planes, hacia la voluntad de Yahuwah que tiene para ti y que Él tiene para mi vida. Cada uno de nosotros reconoce esas señales. Difícilmente nosotros podíamos explicarlo. Quiero comentarles, yo lo compartí con la congregación. Yo había comprado un tambor hace aproximadamente 15 días, casi 15 días. Compré un tambor y compré una quena porque voy a salir a tocar a la calle, compartir cánticos, compartir las canciones en hebreo, en transliterado al hebreo, al español. Yo me compré una quena. Bueno, no sé tocarla, pero voy a aprender. Esto es algo que le pido a Yahuwah que me dé esa habilidad para poder. Y un tambor. Tum, 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 tum. Pero quiero que vean la fecha cuando compré este instrumento. Aquí aparece la fecha bajita del número rojo. Ahí espero que no se borre. Ahí aparece la fecha. 7/07 del 2023. Ese día compré yo estos instrumentos. El precio, aquí está en la parte de abajo. Aquí. 2100. Ahí está el precio de cada uno de ellos. Del tambor costó 1650 el tambor. Es un tambor legüero, como de música folclórica, así se llama. Y una quena, una flauta, un carrizo. En muchos países sudamericanos se acostumbra a este tipo de instrumento. 450. Lo voy a mostrar aquí a la cámara. A ver si lo ven. Aquí está la fecha. Aquí. 7
07 de 2023. ¿Sí lo ven? Abajo, abajito y dice 2100. ¿Sí? Ahí dice 2100 aquí abajo. ¿Qué pasó? El día de ayer estaba yo viendo una película, Sound of Freedom, Sonidos de Libertad. Yo lo compartí con ustedes, con la Quejilá, con la congregación. ¿Cuántos de ustedes no vieron esa película? Yo les mandé la liga. ¿Cuántos de ustedes no la vio? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Quién más no la ha visto? Bueno, no se trata de exponer cuántos no la vieron. Pero, ok, después me la piden y yo se las mando personal. Esa película se acaba de estrenar el día 4 de julio. Yo tampoco había podido, no tenía tiempo para verla, estaba yo enfocado en el tema. El día de ayer, un poco antes, 2 horas antes de comenzar el Yom Shabbat, ya había yo terminado de preparar lo que comúnmente preparamos, la comida, todo para el Yom Shabbat, y había terminado antes. Entonces me recosté en la cama y puse el video. Dije, hasta donde alcance a verlo, lo voy a ver. Al final, díganme una o dos personas que ya hayan visto este video. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien? Fraterna Mirja. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ahmed. ¿Quién más? ¿Alguien más? Omein. Bueno, 3 testigos tengo. Omein. Dice, al final, cuando la niña regresa a su casa, Rocío regresa a su casa, comienza y saca un tambor. ¿Lo vieron? Saca un tambor y comienza a tocar. Y exactamente antes de la liberación, cuando estaban en una isla, dice que los niños empezaban a tocar con sus manos. Y le preguntaron, ¿qué es eso? Dice, es el sonido de la libertad. Ahí le dice uno de ellos. Y al final, la niña saca un tambor, como un tambor. Cuando ella sacó, yo inmediatamente relacioné. Y hasta le dije a mi esposa, porque los dos estábamos viendo la película. Y le dije, no puede ser mi tambor. Así le dije, mi tambor. Antes de que ella comenzara a tocar, cuando comienza a tocar, una situación en mi vida como me llenó, por la revelación que traía todo esto de la película de los niños y la relación con el tambor, la relación con el tema y el tiempo. Cuando yo vi eso, que ella sacó su tambor y que yo había comprado mi tambor, Sonidos de Libertad, no quiere decir que esté relacionado lo que yo hice con esa película, sino que Yahuwah habla nuestra vida de diferentes maneras. Eso quiero decir. Pone situaciones en la cual Yahuwah habla nuestra vida, como esta enseñanza, a los que creen, les seguirán estas señales. Después que terminó la película, inmediatamente me puse a buscar este recibo, esta boleta de compra, y me puse a ver qué día compré yo estos aparatos. 7/07 del 2023. Si sumamos 2023, ¿cuánto da? 7. 3 7s. Luego, el precio total de la compra fueron 2100. ¿Cuánto es 2100? 3. 3 veces 7 y 3. Esto tiene que ver muchísimo con lo que hemos venido hablando con nuestra enseñanza. Estas señales seguirán a los que creen. En las primeras partes, desde que hemos comenzado esta serie de videos, comenzó esta enseñanza con la parashá de Miketz, video 282. Fíjense desde dónde empezó, donde yo comencé a hablar acerca de la Ruach HaKadosh. Posteriormente, el video 284, yo soy Joseph, vive aún mi padre. Esto agrandó completamente. Posteriormente fue cuando sucedió el evento de que se cayó mi mamá.
ahí vino una revelación muy contundente de parte de la Ruach HaKodesh. ¿Qué hace la ima, nuestra ima, la Ruach HaKodesh, revelándonos el Torah de Yahuwah? ¿Qué hace? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos que poner atención, ser sensibles a escuchar la voz? 17 años, ahí hablamos muchísimos números. Hablamos del 7, hablamos del 3, hablamos del 17, hablamos del 10. Estas son las señales que seguirán a los que creen. Posteriormente vimos no vimos, pero escuchamos el protoevangelio de Santiago, la historia de Miriam. Miriam, la mamá de Yahushua HaMashiach, quien sus padres, tanto Ana como Joaquín, que no podían tener hijos, ellos pidieron a Yahuwah que les concediera este favor, y nació Miriam. Miriam, después de haber sido destetada, fue llevada al templo con los Kohanim, y dice este protoevangelio de Santiago que un querub la alimentaba. ¿Qué alimentaba? La vida de Miriam. Literalmente, le mostraba el Torah, le daba alimento, el Torah de Yahuwah, para que ella lo comiera. Posteriormente vimos la enseñanza abiertamente, la Ruach HaKodesh, primera parte, y la Ruach HaKodesh, segunda parte. Ahí hablamos más específicamente sobre la Ruach HaKodesh. Posteriormente hablamos la luz de tu rostro, donde refleja la presencia, la Shekinah de Yahuwah a través del aceite, a través del fuego, en nuestro rostro, en nuestra cara. Nosotros somos el rostro de Yahuwah. Nosotros somos la manifestación de Yahuwah en nuestra vida a través de su Torah, de su palabra. Posteriormente vimos la enseñanza, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, que siguen y obedecen y escuchan su palabra, su Torah. Estas son las señales que siguen a nuestra vida. Posteriormente, nuestro moré, Eliyahu, y el moré Joseph, ambos compartieron una porción de la parashá Beshalach, cuando envió. Esta porción de la parashá no estaba ni siquiera separada del tema que nosotros veníamos hablando, sobre el tema de la Ruach HaKodesh. El día de hoy, que me dispongo a compartir con ustedes esta enseñanza, a los que creen les seguirán estas señales. Es una evidencia cuando nosotros comenzamos a caminar en los halajot de Yahuwah. Esto no comienza a partir de que yo conozco a Yahuwah. Esto comienza aún desde antes que nosotros viniéramos a este mundo. Yahuwah tenía algo preparado para nosotros. El propósito, la razón, nacimos en una familia, nacimos en una cultura, nacimos en una ciudad, en un pueblo, nacimos en medio de diferentes circunstancias, pero los planes de Yahuwah se han venido desarrollando poco a poco, cumpliendo propósitos, planes, objetivos para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos diferentes razones, situaciones que nos han pasado en nuestra vida, algunos muy crudos, como violaciones, que han sido violados literalmente, sexualmente, como es mi caso. Yo fui abusado sexualmente por una familiar mía, una parienta, una tía mía. Yo tenía 5 años cuando abusó de mí, quitó de mí toda esa inocencia que podía haber. Me enseñó a tener intimidad sexual. Me enseñó las partes íntimas de la mujer y a tener sexo oral cuando yo tenía 5 años. Esto nunca lo he revelado, nunca lo he dicho, pero esto es lo que ha acontecido en mi vida. ¿Cuál era el resultado a mi edad adulta? Probablemente una vida promiscua, una vida desviada, una vida depravada, posiblemente por las circunstancias, pero no fue así. Yahuwah tomó control de mi vida y me hizo voltear al Torah. Me hizo voltear hacia su palabra y seguir los halajot de Yahuwah. Todo lo que tenía que pasar sucedió. Era necesario que padeciera, que sufriera, que tuviera dolor, que tuviera necesidad para poder hoy
hablar delante de ustedes y decirle, Yahuwah es Top Tobim. Yahuwah me ha llenado de su Rajamín y de su Ahabá. Créanme que esto que no lo he revelado en ninguna ocasión, no ha sido por no querer decirlo, principalmente porque no tienen que saber mi vida privada ni mi vida personal. Pero el día de hoy, sabiendo que la Ruach HaKodesh tiene grandes propósitos para usted y para mí, y que hemos vivido diferentes situaciones en nuestra vida, como les dije, abuso, tanto abuso sexual como maltrato, golpes, como hemos tenido padres que no han sabido guiarnos, dirigirnos, instruirnos, pero en nosotros no está echarles la culpa a nuestros padres. En nosotros no está culpar a nuestros padres de que no nos dieron lo que necesitamos, de no haber nacido en una familia rica, en una familia pudiente, en una familia que tiene todo. Por el contrario, tenemos muchísimas necesidades, muchas carencias, muchas situaciones en nuestra vida que posiblemente están en nuestra contra. Pero Yahuwah tiene un plan y un propósito. Estas son las señales que seguirán a los que creen. A los que creen, estas señales, como hace un momento les dije, les va a empujar, les va a orillar a buscar el Torah de Yahuwah. Nosotros estamos en una línea, separados por una línea. Decidimos hacia dónde caminamos. Obedecemos a Yahuwah, obedecemos al enemigo, la voz del enemigo. Continuamos haciendo embajadores de la propia maldad que nosotros fuimos víctimas, de que nosotros vivimos bajo esas circunstancias, o decidimos ser embajadores del Torah de Yahuwah. ¿Usted qué decide? ¿Usted qué ha decidido? ¿Usted qué camino ha elegido? Si está escuchando esta enseñanza, seguramente está caminando en el mismo camino que yo estoy caminando, en los halajot de Yahuwah. Porque otros, viviendo la misma situación, la misma circunstancia, quizá más, quizá mayor, quizá menor, pero teniendo la misma situación, abuso, sufrimiento, dolor, escasez, necesidad, hambre, falta de amor, de aprecio, falta de ahabá, o cualquier otra situación que posiblemente yo no pueda describirla, pero la Ruach HaKodesh sí sabe qué es lo que usted necesita y qué es lo que usted tiene. Estas señales seguirán a los que creen y a los que siguen y escuchan y obedecen Torah. En ningún momento la Ruach HaKodesh va a utilizar a hombres y a mujeres que no quieren obedecer y escuchar Torah. Por ninguna razón, por ningún motivo, la Ruach HaKodesh va a utilizar a un hombre, a una mujer que siguen viviendo en pecado para hablar su palabra. No pueden ser instrumentos. Como un simple vaso no puede ser un instrumento para tomar agua. Tiene que ser un vaso limpio, tiene que ser un vaso específicamente para su uso, para que nosotros podamos tomar agua. ¿Usted tomaría agua en un vaso sucio, con lodo, quizá otra cosa que no quiero mencionar, pero que está desalineado, feo, maltratado, y que le digan, ten un vaso de agua, tómate un vaso con agua? ¿Usted lo tomaría? Dudaría. Exactamente así es nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar del agua del Torah de Yahuwah. Por muchos años bebimos agua de un vaso contaminado, pero no fue culpa del hombre, sino el enemigo quiso manchar, ensuciar el Torah de Yahuwah, y así es como nosotros aprendimos. Pero por otro lado, por otro medio, nosotros no podríamos haber tomado agua si nosotros no tuviéramos esa necesidad de sed. Hoy en día estamos restaurando nuestra propia escritura. Yo, el rabino Aviyahu, está restaurando su propia escritura del hebreo al español. Cada vez que yo transmito una enseñanza con ustedes, y que muchas veces ahí pongo la transliteración de la palabra hebreo al español, yo estoy restaurando mi escritura.
cada verso, me voy a tardar muchos años. Rabino Natán, él comenta que han pasado más de 15 años, quizá a este momento cuando él comentó, 20 años que lleva restaurando su propia escritura y todavía no sale al público. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar yo? ¿Otros 15 años? No importa cuánto me tarde, si es posible que yo pueda dedicar mi vida, todo lo que antes yo no había conocido, yo no había aprendido del Torah de Yahuwah, ahora puedo ir a restaurar mi propia escritura. Toda Rabá Yahuwah. De verdad, es una grande bendición, un privilegio ser un instrumento como esta quena para Yahuwah, para su uso personal, para ser parte de su quejilá, ser parte de la calá, de la novia que Yahuwah ha preparado para reservar a su pueblo de Israel. Bueno, vamos a comenzar con esta enseñanza. Me extendí mucho con la introducción, no estaba preparado, pero este es un tema que posiblemente lo voy a tener que dividir en dos. Tengo 17 páginas que indudablemente no voy a terminar en 1 hora y media, pero voy a dividirlo en dos. Prometo que va a ser muy rápido esta enseñanza para subirlo y ustedes lo puedan ver completa. Primera de Corintios, Corintiyá Aleph, capítulo 13, verso 1 y 2, dice: aunque yo hablara diversos idiomas, lenguas, humanas, y de los querubín Hashamaín, pero no tengo ahabá, no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Quiere decir este pasú que lo más importante en nuestra vida debe estar presente el ahabá, el amor. Cuando nosotros tenemos ahabá, amor de parte de Yahuwah, y manifestamos eso con nuestro prójimo, que es a quien vemos, entonces nosotros podemos decir que aunque yo no sé hablar idiomas de diferente naturaleza como español, inglés, hebreo, como es mi caso, que yo no puedo hablar ninguno de esos, pero tengo ahabá, toda Rabá Yahuwah, que puedo hablar todos los idiomas. El ahabá de Yahuwah te permite hablar todos los idiomas. El idioma del ahabá, el idioma del amor. Y me refiero al idioma del amor de Yahuwah, porque Yahuwah es amor. Verso 2. Si tuviera el don de Neviim, de mensajeros, y entendiera todos los misterios Sod, y toda la Da'at, todo el conocimiento, si tuviera toda la emuná, la fidelidad, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo ahabá, no tengo amor, nada soy. Quiere decir, en otras palabras, cuando nosotros hablamos, como lo hablé hace un momento, que yo había dicho, cuando yo sea grande, yo quiero dejarme crecer mi barba y dedicarme de tiempo completo a la obra de Yahuwah. Hoy estoy viviendo ese presente que en su momento, años atrás, era mi futuro. Hoy estoy viviendo el futuro de las palabras que yo hablé en mi pasado, siendo un adolescente, siendo un joven en el cual se inclinó o de alguna manera miró perseguir el Torah de Yahuwah y no de seguir la maldad o cualquier otra situación en la vida. Toda esa situación del pasado marcaron nuestra etapa de nuestra vida en cada una de ellas. Cada fecha, cada año, cada día, el calendario avanza y nosotros vamos cumpliendo los objetivos de Yahuwah. El ahabá de Yahuwah es lo más importante. Tenemos algunos pasuk, los voy a compartir con ustedes. El ahabá, Yahuwah es ahabá. Yahuwah es ahabá. Vean estos pasuk, apúntenlos, tómenlos en cuenta para que ustedes los puedan leer en su casa.
En estos dos pasukim que acabamos de leer podemos encontrar tres puertas, hablando, ¿se acuerdan que les dije de esta boleta de compra del número 3? Aquí encontramos nuevamente tres puertas, las tres divisiones del Beit HaMikdash en el Shamaín. Hoy en día no tenemos Beit HaMikdash aquí en la tierra, pero en el Shamaín sí se encuentra. La primera puerta, la puerta que está al entrar, antes de entrar al atrio, al patio o al atrio, se llama Safá, lengua. Esta es la primera entrada, la lengua de servicio, la lengua de adoración. ¿Para quién? Para Yahuwah, porque no podemos venir a la presencia de Yahuwah si nosotros estamos hablando otro lenguaje, estamos mirando para todos lados, pero no estamos mirando a Yahuwah, estamos mirando para todos lados. Quiere decir que esta primera lengua de servicio, Safá, no Lashon, sino Safá, la lengua de adoración, es voltear hacia el Torah de Yahuwah. Que eso fue lo que yo hice. Yo no me incliné por caminar por caminos de perdición, como dice el Salmo 1. Barú el hombre que no anduvo en camino de perdición. Esta lengua que nos permite dirigirnos en la dirección correcta, mirar, poner nuestra mirada, enfocarla en Yahuwah. Esta es la primera puerta en la cual nosotros tenemos que dirigirnos. Muchas veces nosotros volteamos hacia el Torah o hacia nuestro Creador cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. Pero esto ya es más una conveniencia. A mí me conviene porque no tengo a nadie y prefiero pedirle. Es el último recurso, muchas veces eso sucede. El último recurso cuando en nuestra vida, en nuestro caso particular, se convierte en lo primero que nosotros recurrimos, a Yahuwah. A Él preguntamos, exactamente en este Yom Shabbat, nosotros preguntamos, nosotros exponemos nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestros planes, lo que tenemos para Yahuwah. El día de mañana, el día del cierre en el Havdalah del día de hoy, entraremos al Rosh Chodesh número 5. Aquí es cuando nosotros podemos exponer todos los planes que tenemos, propósitos, obras que tenemos, objetivos, planteárselos, platicarle, Yahuwah, Abba Yahuwah, yo tengo esto, quiero hacer este proyecto, quiero realizar esta actividad, tengo esto pendiente, tengo que hacerlo, exponerlo, que nosotros podamos sacar nuestros planes y proyectos, presentárselos a Yahuwah. La segunda puerta, que es la que nos permite entrar al Makom Kadosh, donde se encuentra la menorá, el Shulchan Panaín, la mesa de la presencia, y el Ketoret, el altar del incienso. Se llama Nebuá. Nebuá. Ya hablamos sobre este tema en la enseñanza pasada. ¿Qué quiere decir Nebuá? Usted ya tiene que saber qué es. Explicamos el significado de la palabra profecía, que no es una palabra hebrea, para que usted lo pueda entender. Es la puerta para entrar al Makom Kadosh. ¿Para qué tenemos que entrar al Makom Kadosh? Primeramente, entramos al Makom Kadosh y nos alimentamos del maná, del Torah. La luz de la Shekinah, de la presencia de Yahuwah, habla nuestro corazón, habla nuestra vida y nos abre el entendimiento, nos abre pues el uso de nuestro razonamiento para no pensar más como humano, sino para pensar más de acuerdo a la voluntad de Yahuwah. Y cuando dije humano no me refiero a que sea yo un extraterrestre, sino no pensar carnalmente, no pensar en los bajos instintos de la carne, sino en los elevados instintos, que es los de la Ruach HaKadosh, en este caso de mi Ruach que se puede conectar con la Ruach de Yahuwah.
La tercera puerta que nos permite entrar al lugar en donde se encuentra el arca del pacto, el Arón Edud. La puerta de la revelación, que es Jasón, la puerta para entrar al Makon Kadosh Kadoshim. Esta revelación comienza a hablar a nuestra vida, a manifestar los planes, propósitos, objetivos que Abba Yahuwah tiene para cada uno de nosotros. Si quizá usted no ha podido darse cuenta que usted tiene planes, Yahuwah, para su vida, propósitos, misiones, objetivos que nosotros debemos cumplir. Hace tiempo yo había comentado con ustedes que he estado al borde de la muerte en 6 ocasiones. 6 ocasiones que yo recuerdo que han sido muy marcadas, muy destacadas. La primera de ellas, les voy a mencionar la primera. La primera, cuando yo quedé dentro del vientre de mi madre quedó embarazada. Mi padre hacía que mi mamá saltara de donde está la pila del agua o donde se lava la ropa. Ella brincara para que ella tuviera un aborto. Y no fue así, no fue posible. Desde ahí yo ya no hubiera nacido. Pero Yahuwah tenía un plan y un propósito para mí. Otro de los planes, o otra de las cosas que a mí me sucedieron, cuando estas son dentro de las 6 cosas que a mí me sucedieron, fueron 7, ya me acordé. 7 fue hace poco tiempo cuando yo conocí de Yahuwah. Pero una de ellas, que fue una de las razones por la cual yo vine a la ciudad de Guadalajara como misionero, a trabajar como misionero, sin ningún sueldo, simplemente trabajar para la obra de Yahuwah, es que yo me iba a suicidar. Yo me iba a suicidar. En ese momento yo me metí al baño, donde está la ducha, la regadera, y yo pensaba ya quitarme la vida. Pero viéndome frente al espejo, yo clamé y le dije, si te sirve mi vida de algo, tómala. Si no te sirve, para mí es basura lo que yo he estado viviendo. A mí no me sirve de nada. Si a ti te sirve, tómala. Úsala. Haz algo de mí, algo bueno de mí. Hazme un instrumento tuyo, pero si no, no permitas que yo siga en esta vida. Yo me iba a quitar la vida. Y en ese momento yo me comencé a cortar con unas tijeras, a cortar el cabello. Todo mi cabello cayó, comencé a llorar, completamente destrozado, porque yo iba a perder ya ese día la vida. Yo me la iba a quitar. Pero cuando yo comencé a cortarme el cabello, poco a poco, yo sentía una liberación, como cuando alguien está en un cuarto oscuro, caluroso, sudando, caluroso, y de repente abren la puerta y entra aire fresco. Así fue la sensación que yo sentí cuando yo comencé a cortarme ese cabello. Una sensación de libertad, de liberación. 2 años después de ese evento, yo estaba ya trabajando en una misión 100%, 24 horas, con niños de escasos recursos, niños pobres, con necesidades, que habían sido maltratados, violados. Algunas mamás rentaban a sus hijas para prostituirlas, pero no eran niñas como de 15, 10 años, eran niñas chiquitas de 7, 8 años, muy pequeñitas. Así teníamos que trabajar, así teníamos que vivir. Toda Rabá Yahuwah me fue preparando ese camino para traer y ser lo que el día de hoy soy, en lo que Él me ha hecho que yo sea para Yahuwah. Y yo nunca pedí ser un rabino. Créanme, con todo el corazón, con todo el ajabá de mi vida, yo nunca pedí ser un rabino. En mi infancia, mi deseo era, yo deseo servirte, estar contigo como un sacerdote, como en aquel entonces cuando estaba en la iglesia católica,
Quizá esa era mi imagen más grande, más pura que yo podía imaginar. Pero yo decía, si algún día yo te voy a servir, pero yo quiero tener una esposa. ¿Por qué decía yo eso? Porque yo sabía que lo que yo había pasado en mi infancia, cuando tenía 5 años, eso iba a ser muy difícil, quitármelo de encima, dejar de practicar lo que yo ya sabía o lo que yo había conocido a esa edad. Entonces yo le dije, si algún día yo te voy a servir, yo te voy a ministrar, yo quiero hacerlo con una esposa. Años más tarde, cuando yo me casé en una iglesia cristiana. Posteriormente, ahora, conocí de Yahuwah. Son estas 3 etapas que Yahuwah me ha llevado. Cuando yo conocí por primera vez que había una solución para mí, hasta el día de hoy. Verdaderamente Abba Yahuwah me llevó por un camino. Quizá difícil, imposible, quizá raro para algunas personas, pero cada quien vive. Yo viví mi propia experiencia. Yo viví el propio plan y propósito de Yahuwah para mi vida. Pero usted está viviendo su propia vida. El propio plan de Yahuwah que tiene para su vida. ¿Qué pasa en este lugar? Safá, la puerta del atrio, Nebuá, donde tenemos una revelación de palabra por parte de la Ruach HaKodesh, la puerta para entrar al Makon Kadosh y el Jasón, donde viene la revelación abierta completamente. ¿Quién es Yahuwah? Vean, este tipo de vida que yo viví en mi pasado está relacionado con esto. Safá, yo puse mi mirada en la puerta, en el Torah de Yahuwah. De lo que yo había vivido, yo me había convertido en un tomador, bebedor de alcohol y fumador desde los 11 años. ¿Se acuerdan que les dije que a los 10 años yo ya trabajaba en una herrería? Bueno, no trabajaba, estaba yo aprendiendo como aprendiz en una herrería. Pues en ese ambiente de gente adulta, gente mayor y yo siendo un niño, pues ellos fumaban. Aprendí a fumar, aprendí a tomar, y yo ya tomaba a los 10 años, 11 años, y ya fumaba a los 11 años. Esto fue creciendo mientras yo iba avanzando, hasta que el día de hoy no me atrapó. Hubo cosas que no me atraparon, porque yo puse mi mirada en el Torah de Yahuwah. Ahí puse esta zafal, esta lengua de servicio, esta primera entrada, esta primera puerta. Yo puse mi mirada aquí, no la puse en las fuerzas del hombre. No me atrapó ni la pornografía, ni la sexualidad, después de haber vivido lo que viví a la edad de 5 años. No me atrapó el alcohol, después de haber ingerido durante mucho tiempo, no me volví un alcohólico, tampoco. Yo tomaba, pero era más como bebedor social. Entonces, Yahuwah tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. No lo entendemos, no logramos captar hacia dónde nos quiere llevar la Ruach HaKodesh. Ese es el lenguaje, esas son las lenguas de la Ruach HaKodesh que nos habla el Torah de Yahuwah. No son otra cosa. No es lo que comúnmente a nosotros nos enseña la iglesia cristiana que tenemos que hablar. Quizás sea un ensayo, quizás sea una probadita de a ver hasta dónde vas a llegar o hasta dónde quieres llegar con esto. La Nebuá, como primera entrada, Safá, a dónde pones tu mirada, como en el lugar donde yo crecí, en una iglesia católica, La Nebuá, la profecía. Ahora comienzo a leer el Torah, la escritura, comienzo a leer la Biblia, comienzo a leerla. Me doy cuenta de grandes cosas, maravillas que hay para mi vida. Pero ahora que conocí el nombre de Yahuwah, me doy cuenta de la Jasón, de la revelación del Torah de Yahuwah. Dejé de ser católico, dejé de ser cristiano, para ahora convertirme en un hombre que escudriña desde la raíz más profunda que es el hebreo al español.
Y eso es lo que yo transmito con ustedes. Les comparto a ustedes. Esa revelación que Abba Yahuwah ha puesto en mi vida, la estoy compartiendo con ustedes. Dependo 100% de lo que yo pueda leer, escudriñar, entender de su Torah. Lo comparto con ustedes. Yahushua HaMashiach es el supremo Kohanim. ¿Para qué necesitamos estas tres puertas? En primera, solamente el Kohen Hakadol y los Kohanim podían entrar al Makom Kadosh Kadoshim. Podían entrar a ese Mizbeach, a sacrificar su cuerpo, sus sacrificios, el cuerpo de los animales que eran sacrificados, a ofrecer el incienso, sus tefilot, a encender la menorá solamente. Pero Yahushua HaMashiach es el Kohen Hakadol supremo de toda la humanidad. Vamos a ver el significado de Kohen. Strong H3548. Kohen. Viene de otro Strong, que ahorita lo vamos a ver. Kohen significa el que oficia. El que oficia. Kejuná. ¿Quién es el que hace la Kejuná? Mal traducido o conocemos como el sacerdocio. Kohen, sacerdote, pero no usamos esta palabra. Tenemos que usar la del hebreo, que es Kohen. Kejuná, que vendría siendo sacerdocio, la labor, el oficio, pero tenemos que usar la palabra Kejuná. El ministro, el principal, príncipe también quiere decir príncipe. Viene del Strong H3547 la palabra Kahan, que es la palabra raíz. Significa mediar, el que medía, el que está en medio entre el pueblo y su creador. Esta es la función del Kohen. Oficiar como Kohen, como sacerdote. Se viste con atuendos ostentosos, con atuendos especiales, una vestimenta específica, estar ataviado, estar dedicado. Otra palabra que no usamos, consagrar. Estamos dedicados para Yahuwah. Ejerce el ministerio del servicio de Kohen. El servicio, el que se acerca, el que hace la intervención, se pone en medio. Kejuná, el que oficia, el que ejerce, el que desempeña la obra de Kohen, de intercesor. Tú eres Kohen según el orden de Melquisedec, Yahushua HaMashiach. Y aquí tenemos unos pasuk que confirman que Yahushua HaMashiach es el Kohen Hakadol de acuerdo al orden de Melquisedec, rey justo. Melquisedec traduce rey justo. A los Kohanim les impedía la muerte continuar. A Yahushua no. Él puede hacer por la perpetuidad. Él no rige la muerte. Tenía que ser semejante a sus Ahim, el Kohen Hakadol Yahushua HaMashiach, en todo para ser lleno de Rajamín y fiel Kohen Hakadol. Kohen Hakadol que traspasó los Shamaín. Y aquí les voy a dejar los pasuquín de estas palabras para que ustedes lo busquen. No por sangre de animales, sino por medio de su propia sangre. Yahushua tiene autoridad para salvar más allá de los Shamaín. Su sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no va a haber más sacrificio. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahuwah. Habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Yahuwah. Yahushua no entró en un lugar kadosh hecho por manos humanas, sino en el Shamaín. Esto es lo que nosotros tenemos de Yahushua HaMashiach. Y hay más. Hay algo más impactante, que si quizá usted no se ha dado cuenta, también nosotros, Yahuwah nos ha hecho Kohanim, Malakim de Kohanim, reyes y Kohanim. ¿No le da gusto saber esto? Que
a pesar que ya no hay templo, pero Yahuwah nos ha hecho a nosotros Kohanim, ministros, intercesores entre Yahuwah y los hombres. Shemot capítulo 19, verso 6. Ustedes serán para mí, está diciendo Yahuwah. ¿A quién le está diciendo esto? Ustedes serán para mí. Pregunta, ¿a quién le está hablando? Yahuwah le está diciendo a Moshe Rabbeinu, al pueblo de Israel, ustedes serán para mí. ¿Tú eres Israel? Si tú eres Israel, esta palabra es para ti. Si no eres Israel, entonces no es para ti. Ustedes serán para mí, dice Yahuwah, un reino, Mamlejet Kohanim, un reino de Kohanim, de representantes. Una nación apartada, Kadosh, apartada, separada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Y el día de hoy estamos hablando a los hijos de Israel. Primera de Kifa 2:9. Mas ustedes son, aquí especifica, mas ataja ya, ustedes son, linaje escogido, real Cohen, Melech Cohen, real rabinato, Goy Kadosh, gente apartada, pueblo adquirido, para anunciar la buena nueva y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que vivimos en el pasado era necesario, que teníamos que padecer, que teníamos que haber vivido para encontrarnos el día de hoy en esta reunión de Yom Shabbat, escuchando su Torah. Nosotros somos un reino de Kohanim, usted y yo. Gilgalut 1:6, Revelaciones 1:6. Nos hará, nos, y está hablando de nos, de nosotros, de usted y de mí, reyes y representantes, Melahim de Kohanim, para Yahuwah, nuestro Padre. A Él sea la exaltación, el imperio para siempre, Leolam Baed. Gilgalut 1:10. Nos ha hecho para nuestro Yahuwah Kohanim y reinaremos Leolam Baed. Ahora, quiero preguntarle, ¿captó el mensaje que quiero decir de que nos ha hecho? Nos ha hecho. No tenemos ya excusa de que, no, pues usted es el rabino, usted se encarga de hacer las cosas. No, a usted también se le delegó esa misma autoridad. Escudriñar Torah, hablar Torah, prepararse como Cohen. ¿Qué sucedía si un Kohanim entraba con pecado, con mancha, con suciedad, algo que estaba en su vida? ¿Qué pasaba cuando entraba al templo, cuando entraba al Beit HaMikdash? ¿Qué sucedía? Esto ustedes ya lo conocen. Simplemente caía muerto. No podía permanecer vivo. Caía muerto. Entonces, nosotros no podemos permanecer en la presencia de Yahuwah si hay un pecado que nosotros no conocemos. Primeramente, tenemos que conocer el Kohen, el Kohanim, tiene que conocer el Torah, tiene que conocer las leyes que rigen para ser un Kohen. Y para eso tenemos el libro de Vayikra, Levítico. Ahí vienen todas las leyes. Nosotros tenemos que conocer los tiempos señalados de Yahuwah. ¿Cuándo tenemos que acercarnos? ¿En qué momento? Yahushua HaMashiach como Kohen Hakadol. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran Kohen Hakadol, sumo presbítero, que traspasó el trono, Yahushua, el hijo de Yahuwah, retengamos nuestra emuná, nuestra fidelidad. El Kohen, el Kohanim, que es usted y que soy yo, no tenemos que contaminarnos, tenemos que permanecer en Kedushá, apartados, separados para Yahuwah. Si nosotros perdemos de vista que usted y yo somos Kohanim, nosotros
estamos caminando en una dirección equivocada. Estamos mirando en otra dirección. Estamos poniendo nuestros ojos en que, pues, Él es el rabino. Yo puedo hacer de todo lo que yo quiera, pecar, seguir pecando y después me arrepiento. Pues yo no tengo el conocimiento. Nuestra responsabilidad a partir del día de hoy, o a partir del día en que usted comenzó a caminar en los caminos de Yahuwah, usted está obligado a ser responsable, a ser una persona que se involucra en las cosas de Yahuwah, que se esmera en escudriñar el Torah, que se esmera, que se esfuerza en perfeccionar su vida, no para los demás, sino para Yahuwah, para vivir en Kedushá. De lo contrario, la Ruach HaKadosh no va a hablarnos, o simplemente no vamos a tomarle sentido a los propósitos que Yahuwah tiene para nosotros. Vamos a caminar en otra dirección, o quizá vamos a perder el tiempo y no vamos a llegar a los tiempos señalados de Yahuwah. Yo había dicho que cuando cumpliera 50 años me iba a comenzar a dejar mi barba. Yahuwah me llamó cuando yo tenía 42 años. 42 años. Comencé a conocer el nombre de Yahuwah. Y eso hizo que yo comenzara a dejarme a crecer mi barba. Y vean, estoy caminando en los caminos de Yahuwah que desde antes ya habían sido trazados para mí. Yo decidí, yo hablé lo que tenía que hacer. Quiere decir que yo estoy caminando en la Ruach HaKadosh. Como muchos de ustedes lo han hecho, pero no lo conocían o no lo sabían, sino que engañados por la religión, que a partir de que comenzaron a conocer cosas de la Biblia, dijeron, ahora yo voy a profetizar, ahora yo voy a tener revelación. Pero eso es desde antes que naciéramos. No se contaminará el Kohanim. Recuerde que usted es un Kohanim para Yahuwah. Cada día de Yom Shabbat usted enciende la menorá, levanta el Lehem, Abba Yahuwah, que bendices el Lehem que salcas de la tierra. Levantamos el Yayin, el vino. Bendecimos el vino, que eres el que saca el fruto de la tierra, el vino. Vayikra capítulo 21 verso 1. Y habló Yahuwah a Moshe, habla a los Kohanim. Fíjense aquí, esta es una palabra para usted. Si usted es un Kohanim, si usted es un varón, una mujer que ha conocido los caminos de Yahuwah, habla a los hijos de Israel, a los Kohanim específicamente, hijos de Aarón. ¿Qué quiere decir Aarón? Aarón significa portador de luz, el portador de luz. Habla a los hijos del portador de luz. Si tú eres un portador de luz, no de oscuridad, ni de engaño, ni de mentira, habla a los hijos de Aarón y dígales a ellos que ningún alma de ellos se hará impura. Que ningún alma de ellos se hará impura, se contaminará por ninguno de su pueblo, es decir, por alguien que muera. No se puede contaminar, excepto, y aquí dice excepto, por sus parientes que sean cercanos a él. Esto es, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija, por su ajib, por su hermano. También por su hermana virgen, que es próxima a él, que no ha tenido marido. Por ello, se puede contaminar. Israel también es llamado mi hijo. Algo que está relacionado con lo que acabamos de leer, que no se puede contaminar por ninguno de su pueblo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Puedo yo contaminarme por alguien que no es de mi casa? De las personas que acabo de mencionar, hijo, hija, padre o madre, inclusive hermano o hermana, pero siempre y cuando
no se hayan casado. Si mi hermano o mi hermana, mi ajín o mi ajot, ya se casaron, literalmente o prácticamente son harina de otro costal. Yo ya no tengo que ocuparme ni preocuparme de ellos. Son de otro costal. No puedo contaminarme. Por lo tanto, puedo contaminarme por mis padres. ¿Por qué por mis padres sí? Aunque yo ya no viva en su casa. Aunque yo ya esté casado con otra, teniendo mi familia, con mis hijos, viviendo aparte. ¿Por qué por mis padres sí me puedo contaminar, pero no puedo contaminarme ni por mi hermano ni por mi hermana que ya se casaron? ¿Por qué razón? Porque ellos son mi autoridad. Ellos están arriba de mí. Por lo tanto, yo tengo que mirar por lo que sucede arriba de mí o al lado de mí, que son mis hermanos o mis hermanas, siempre y cuando no se hayan casado. O mi hijo, que es para abajo, pero que vivan dentro de mi casa, que no se han casado. No sé si me estoy dando a entender con esta relación. Quiero explicarlo de tal manera que no quede duda, que no quede pregunta o algo que pueda surgir. Si yo cuando tenía 10 años tengo hermanos para arriba y tengo hermanos para abajo, nadie está casado, entonces yo puedo contaminarme por mis hermanos que viven dentro de mi casa y por mis padres principalmente. No tengo hijos todavía, pero ahora que ya tengo hijos, yo ya vivo aparte. Yo ya no puedo contaminarme por mis hermanos ni por mis hermanas, solamente por mi padre y por mis hijos. Esto es muy claro. Ahora sí espero haberme dado a entender. Es muy claro. Por ejemplo, ahora que mi mamá tuvo el accidente, o en estos días que se cayó, yo estaba enfocado en cubrir las necesidades, en proveer, en ayudar a lo que estaba sucediendo con mi mamá. Esa es mi prioridad. Yo ya no tenía prioridad para los lados con mis hermanos, porque cada uno de ellos vive su vida aparte, separada. Entonces yo estaba viviendo temporalmente, viví 2 meses ahí con mi mamá, en donde ya no vivía con ella, pero cuando yo celebraba el Yom Shabbat, si mi mamá me hubiera dicho, hijo, no puedes celebrar Yom Shabbat aquí en mi casa. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Quizá buscar un cuartito, una recámara y hacer el Yom Shabbat. No lo podía hacer abiertamente. Mis hermanos, en cuanto yo veían que preparaba la mesa para hacer el Yom Shabbat, se despedían. Bueno, nos vemos la mañana, aquí nos vemos, y se iban. Porque no querían estar. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían contaminarse de las cosas buenas del Torah de Yahuwah. En lugar de que se contaminaran del Torah de Yahuwah, no querían, porque no quieren oír. Para ellos es algo extraño, algo diferente, es un cambio de religión, para ellos que no lo entienden, pero para mí no, porque estas señales son las que me están siguiendo a mí y me están empujando a que yo cumpla el propósito, el plan y la obra de Yahuwah, y eso estoy haciendo, cumpliendo el plan y propósito de Yahuwah, aunque yo no lo entienda. Estoy cumpliendo con la profecía, con la nebuá, estoy cumpliendo con las palabras que un día yo hablé y que alguien habló a favor de mí, que se tenían que cumplir. Ahí sí puedo yo contaminarme. Mi mamá, de alguna forma, no me hacía mal, no era indiferente a guardar el Yom Shabbat. Lo que suceda en su vida privada es decisión de ella, yo tampoco la puedo forzar, pero ella me acompañaba a hacer el Yom Shabbat. Verso 2 de Vayikra 21:2, excepto por sus parientes que sean cercanos a él. Esto es por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija. Voy a poner otro ejemplo. Mi papá no vive con nosotros. Desde que yo tenía 2 años, él no vive con nosotros. Tiene otras ideas, otras costumbres, otra situación diferente a su vida. Por lo tanto, como yo ya estoy casado, literalmente ya no estoy sujeto a su autoridad. No, porque nunca ha visto por nosotros. Entonces, si él quisiera imponerme y viniera y me dijera, hijo, deja eso porque esto no fue lo que yo te enseñé,
yo con toda autoridad, porque ya no estoy ni estuve bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su cuidado, yo no puedo obedecerle. Como lo hizo Yahushua HaMashiach, que le dijeron, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y el que dijo, se volteó señalando a los talmidín, mi papá y mi mamá son aquellos que guardan y obedecen el Torah. Escuchan y obedecen el Torah de Yahuwah. Nuevamente, lo mismo sucede para mí. Yo tengo que obedecer lo que Yahuwah me ha mandado hacer y lo tengo que seguir. Aunque mi mamá, aunque mi papá, aunque mis hermanos, aunque mis hijos, aunque mi esposa no me quieran seguir, yo tengo que seguir. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es individual. Para mí, si mis hijos no me quieren seguir, si mi esposa no me quiere seguir, si mis padres, mis hermanos, cualquiera que esté alrededor no me quiere seguir, pero yo vengo siguiendo desde hace tiempo el Torah de Yahuwah, obedeciendo lo que dice su palabra, creciendo en emuná, en fidelidad, en conocimiento, en sabiduría del Torah de Yahuwah. Verso 3. También por su hermana virgen, que es próxima a él, que no ha tenido marido, por ella se puede contaminar. Aquí está la explicación muy claramente. Shemot 4, verso 22. Y dirás a Faraón, esto dice Yahuwah, mi hijo, mi primogénito es Israel. Ahora, si solamente por esta situación podemos contaminarnos, Israel también es hijo. Podemos contaminarnos por Israel. ¿Quién es Israel? Usted y yo somos Israel. ¿Puedo contaminarme por Israel? Puedo contaminarme por alguno de mi familia, de mi casa y por supuesto por mis padres. Si mis hijos aún no se casan, puedo contaminarme. Esto es en causa de muerte, de muerto. Una persona que no conoce el Torah de Yahuwah, que no sigue los halajot de Yahuwah, es una persona que no ha nacido de nuevo. Prácticamente está muerta. Como Yahushua le dijo a Nicodemo, para nacer de nuevo, tiene que ser de agua y de la rúa. Agua y rúa. Agua, Torah y de la rúa. Antes de esto nosotros tenemos que hacer la inmersión de purificación. Hacer lo que comúnmente se conoce como el bautismo en agua, en ríos, sumergirnos y después nacer de nuevo. Agua y Torah. Ahí es cuando nosotros comenzamos a nacer. Cuando estas personas que no han hecho esta conversión o esta vida de Aliyat Teshuvah, volver en arrepentimiento al Torah de Yahuwah, están muertas. Familia que nosotros tenemos, no podemos contaminarnos por ellos, mucho menos con ellos. No podemos. Por lo tanto, si nosotros, como acabo de leer, que Israel es llamado también mi hijo, ¿me puedo contaminar por mi hijo que no se ha casado? Sí. Es decir, por el hijo que yo tengo, que es Israel, en este caso Yahuwah llama a Israel su hijo, se puede contaminar siempre y cuando no esté adorando dioses, ídolos, imágenes. Shemot 4:22. Y dirás a Faraón, esto dice Yahuwah, mi hijo, mi primogénito es Israel. Yo le digo a usted, deja salir a mi hijo para que me sirva. Beyabdeni, para que me sirva. Pero si tú rehusas dejarlo ir, he aquí que yo mataré, golpearé con toda la intención a tu primogénito. Israel también es llamado hija. Así es de que nosotros somos hijo y somos hija también. Sofonías 3:14. Sefanyahu 3:14. Grita de alegría, oh hija de Sión. Clama, Israel. Alégrate y regocíjate con todo tu corazón.
oh hija de Yarushalayim. Israel como hermanas, son hermanas. ¿Se puede contaminar un cojén por su familia próxima? ¿Por las hermanas se puede contaminar? Sí. ¿Quiénes son las hermanas? Israel son las hermanas. Ezequiel 23, del 1 al 49. Le llama Aholá, que es Samaria, y Aholibá, Yarushalayim. Las dos casas. Israel como mi madre. ¿Se acuerdan que se puede contaminar un cojanín por su madre? Sí. Aquí tenemos Mateo 12, 46 al 50, Marco 3, 31 al 35 y libro de Lucas 8, 19, 23. Israel es como mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Matillahu 12, 50. Todo aquel que hace Rapsón, la voluntad de Yahuwah, nuestro Padre, está en el Shama, este es mi amado y mi amada. Ani Aj, Ani Ajot. Ani Ima, mi madre. Ahí está claramente. Podemos contaminarnos por tu madre, por tu padre. Si Israel es llamado tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hija. Vayikra capítulo 21, verso 4. No se contaminará, es decir, no se volverá inmundo, siendo un dirigente, un principal, entre su pueblo, profanándose a sí mismo. No se contaminará un dirigente, Baal, Baamab, un principal entre su pueblo, profanándose a sí mismo. No se harán calvos en sus cabezas. Estamos hablando de los Kohanim. Un Kohanim, que es usted y que soy yo, no podemos hacer esto, no podemos contaminarnos. Si no es Israel, no podemos contaminarnos. Aunque sea Israel, pero está violando Torah, no podemos contaminarnos. No podemos extender la mano y sacarlo de donde está. ¿Por qué Yahuwah es tan cruel? ¿Acaso yo, Abiyahu, soy más bondadoso que Yahuwah? No. Yahuwah es tan lleno de rajamín y de bondad. Yo tomo de Yahuwah. Yo no soy más top tobín que Yahuwah. Yo no tengo más ahabá que Yahuwah. Yo amo a Yahuwah, aunque dentro de mi corazón también hay rencor, también hay rechazo, también hay odio, también hay amargura, pero vengo al Torah de Yahuwah para que Él me purifique, para que Él me limpie. Siempre que yo venga, Él lo va a hacer. Si no lo entrego, voy a seguir teniendo rencor, voy a seguir teniendo odio, voy a seguir teniendo cosas que deseo en mi corazón. Dice el verso 5, Vayikra 21:5. No se harán calvos en sus cabezas. ¿Quiénes? Los Kohanim. No se cortarán los bordes de las puntas de sus extremidades de su barba. Aquí está. Ufeat Sehanam. Lo. No podemos cortarlo. Al menos con el propósito de querer vernos guapos. No podemos. Si usted se quiere ver como un artista de cine o todo un prototipo de galán de telenovela, se rebaja su barba así perfectamente alineada, no se puede hacer. Si usted se lo corta por alguna necesidad, ya sea médica, que tenga que descubrirse o cortarse su barba, bueno, es una prescripción, pero no es su deseo. Es una necesidad que en ese momento, por higiene, por necesidad médica, que se requiere que se rasure, se tiene que cortar. Pero no en el sentido de que para que usted se vea como artista de cine, con su barba alineada, perfectamente recta, todo como un maniquí. No en ese sentido o con ese propósito. Si ustedes ven, mi barba no me la corto. Se corta solita cuando me la cepillo,
se corta solita. Quizá en esta parte de aquí sí le rebajo porque se esponja muchísimo. Yo creo que se me esponja más aquí que aquí abajo, pero lo tengo que recortar de tal manera que se pueda detener. Aquí bien, sí se puede jalar, quiere decir que está dentro de la norma o dentro cumpliendo el Torah de Yahuwah. No se afeitará su cuerpo, ni se hará incisión o tatuaje o corte, cualquier corte. ¿Ustedes han visto algún rabino en algún lugar con un aretito? No, ¿verdad? Aquí se está haciendo una perforación. No se tiene que hacer perforaciones. En algún momento yo les pedí perdón a mis hijas, porque les dije perdónenme, porque yo les perforé para ponerles aretes. Perdónenme, porque sin conocimiento yo lo hice. Mi hija, que tiene 17 años, ella un día regresa y me dice, mira papá, ¿qué me notas de raro? Dije, pues, no sé. Dice, me puse aretes. Digo, ay hija, yo no te puse aretes precisamente para no perforar tu cuerpo y ahora tú ya te perforaste. Digo, pero bueno, fuiste tú, ya no fui yo. Fue tu decisión, pero no fue la mía. A mis dos hijas mayores que sí yo les perforé su oído para ponerle aretes, yo les pedí perdón, y a mi hija que nunca le puse aretes o no tenía aquí perforado, se puso arete. Pero bueno, no se hará incisión, tatuaje, corte. Incisión es como un hoyo, aquí está. Uno no lo tiene que hacer. Si el hijo o la hija un día deciden y llegan a su casa con un tatuaje, bueno, fue decisión de ellos, pero no usted no se lo hizo. Si un día llega su hija con perforación de hoyos aquí en el lóbulo de la oreja, a veces tienen hasta 3, 4 así en hilera, 5. Hay otros que se perforan aquí la lengua y se meten un piercing, o los varones se hacen un hoyo acá y se ponen una cosa como redonda, aquí se hace una oreja grandota y se ponen. Son decisión de ellos, pero usted no participe, no diga que sí, no participe de esto. Esto es violar el Torah. Cualquier corte no está permitido. Verso 6. Kadoshim, puros, apartados, ellos serán para su creador. Si usted es Kohanim, usted ya es un Kohanim. No profanarán el nombre de su creador, porque ellos presentan la ofrenda hecha por fuego para Yahuwah. El alimento de su creador ellos acercan, por lo tanto serán puros. ¿Quiénes son Kohanim? Ya lo leímos hace un momento. Usted es un Kohanim, por lo tanto tiene que guardarse como un Kohanim. Si no se guarda, seguramente el día que usted entre a la presencia de Yahuwah, usted va a ser de los Kohanim que caiga muerto. Usted va a ser de los Kohanim que van a sacar con un lazo, y las campanillas que dejan de sonar en el templo van a dejar de sonar. Va a ser arrastrado con una cuerda y sacado, órale, por pecador, por impuro, por contaminarse. Es decisión, usted se tiene que cuidar, no yo. Yo a usted no le puedo cuidar. Yo me tengo que cuidar, nadie más me puede cuidar. Yo decido por dónde quiero caminar. Yo decido qué quiero obedecer. Quiero obedecer el Torah, quiero caminar en los halajot de Yahuwah, obedezco el Torah. Verso 7. Esposa, es decir, mujer ramera, mujer que se prostituye o se profana, se contamina a sí mismo, no tomará. ¿Quién? El Cohen Hakadol o el Cohen. No puede tomar a una mujer ramera. No puede. Mujer divorciada de su esposo no puede tomar. Porque el Cohen es Kadosh, Ki Kadosh Hule Eloheja. Es apartado para su creador. ¿Para qué? Para servirle, para ministrarle, para traer la ofrenda de Yahuwah, para que no tengamos pensamientos. Y si mi esposa me está engañando, hijo, no, me llego a enterar y va a ver cómo le va a ir ahorita. Imagínense, estoy en el Yom Shabbat presentando
mi tefilot, la apertura de Yom Shabbat, y estoy con pensamientos de que ¿con quién estará ahorita mi esposa? Ya seguramente ha de estar. Quita todo sentimiento, todo que esté encaminado hacia Yahuwah, nos aparta nuestros pensamientos. ¿A dónde habrá ido? Ya está uno buscándole por el celular, ya está uno buscando mensajes, ya está uno haciendo cosas que no debe de uno de hacer, pensando que una mujer, en lugar de haberse casado o haber tenido una mujer correcta, está pensando por ser una promiscua en otras cosas. Verso 8. Por eso lo apartarás, porque el alimento de tu Creador Él ofrece. Apartado Él será para ustedes, porque yo soy Kadosh Kadoshim para ustedes. ¿Quién te separa? ¿Quién te aparta para Él? Verso 9. La hija de un representante, de un Cohen, de un Kohanín, que se profana a sí misma practicando prostitución, a su padre, ella profana, ella contamina. Por fuego será quemada, es decir, será puesta a muerte por fuego. Una de las hijas del Kohanín, sus hijas, si usted es un varón que tiene hijas, su hija no se puede prostituir o profanar, o que esté haciendo actividades ilícitas. No solamente en el ámbito sexual, no solamente en esa área, sino en el ámbito de tener un Elohim, un Dios. Esto es algo impactante para un Kohanín. Si su hija de usted, Kohanín, se está profanando a sí misma, practicando prostitución, a su padre, ella profana. Por fuego tiene que ser puesta a muerte, quemada. Entonces, ¿se puede profanar por su hija? Sí, siempre y cuando no esté practicando prostitución. Quiere decir, adorando dioses ajenos. No puede. Por esa área tiene que ser quemada. Verso 10. Aquel que es Cohen Hakadol entre sus parientes, aquel que fue derramada sobre su cabeza el aceite de la unción, y quien fue lleno, es decir, dedicado como Kadosh Kadoshim, para ponerse las vestiduras, su cabeza no se descubrirá. Muchas veces hacen esta pregunta: Rabino, ¿puede el hombre estar descubierto? No. ¿Por qué? Porque usted es un Cohen. Aquí lo dice, y ya lo leímos. ¿Es usted un Kohanín? ¿Sí o no? Sí. ¿Es usted una mujer que ministra junto con su marido? Sí. Entonces tiene que cubrirse la cabeza. No puede usar, la mujer no puede usar una simple diadema como adorno. Tiene que estar cubierta la cabeza. Si se lo va a poner, está convencida de cubrirse la cabeza, mujer y varón, entonces hágalo. Cúbrase la cabeza. No puede, a veces sí, a veces no. Quizá en su casa puede estar sin cobertura. Digo quizá en su casa. Pero en la calle, en cualquier lugar donde usted esté, use cobertura, una gorra, un sombrero, cualquier otra cosa que usted pueda cubrirse su cabeza. Tiene que usar esa cobertura. El no tener su cobertura es como estar desprotegido, como haber dejado la puerta abierta. Hace unos días antes, cuando yo fui a dejar a mi mamá al estado de Tlaxcala, resulta que se metieron a la casa a robar una bicicleta de mi hijo. Se robaron la bicicleta de mi hijo, que estaba afuera, no estaba en la calle, vamos a decir, dentro de esta casa hay una reja afuera y adentro está la casa. Pues no sé cómo abrieron la reja de afuera, quizá desconozco si se quedó emparejada o entreabierta o abierta o cómo fue, pero se llevaron la bicicleta. Cuando me habla mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees que cuando yo salí en la mañana a las 6:30 de la mañana para ir a dejarlo a la escuela, resulta que la reja de afuera estaba abierta? No sabemos si se quedó abierta, emparejada, alguien la dejó abierta o abrieron, no sabemos, pero se llevaron la bicicleta. Bueno, esto sucede cuando dejamos la puerta abierta en nuestra casa. Entra el ladrón y roba.
Verso 11. Hacia cualquier cuerpo muerto no irá, no se acercará. ¿Quién? El Cohen Hakadol, el Kohanim, no puede ir a cualquier cuerpo muerto. Por eso cuando la parábola de que encontraron un cuerpo, ¿quién hizo el bien? Pasó un Cohen, pasó un levita y ambos se siguieron derecho, pasó un samaritano y le ayudó porque pensaban que estaba muerto. Esta es la instrucción. Esta es la instrucción, te dice, hacia cualquier cuerpo muerto no irá, no se acercará. Ellos estaban cumpliendo el Torah, pero tampoco investigaron si estaba vivo o no. No irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará impuro. Por su padre o por su madre, no se contaminará. Aquí ya hay una restricción todavía mayor. Para el Cohen Hakadol, el Cohen Hakadol no puede contaminarse. Verso 12. De la casa de Yahuwah no saldrá, no profanará la casa de Yahuwah, su creador. Porque la corona, la diadema del aceite de la unción, él es su creador sobre él. Yo soy Yahuwah. Esto lo está diciendo Yahuwah. No lo digo yo. Ahí lo dice Yahuwah. Verso 13. Y él una esposa en su virginidad tomará, conseguirá. Una mujer viuda o una mujer divorciada o una mujer contaminada o una mujer que se prostituye, de estas no tomará, sino que una virgen, una betulá de entre su pueblo tomará para casarse o la comprará como esposa. ¿Por qué razón tenía que ser una mujer virgen? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver que sea una mujer virgen. No solamente porque la mujer virgen no tiene experiencia, la mujer virgen no sabe qué sucede dentro de su cuerpo, nadie la conoce íntimamente más que el Cohen Hakadol que va a ser su esposo, no tiene experiencias, no compara en su mente, no, pues no aguanta o no rinde o no, hablando sexualmente, teniendo pensamientos, o otro tipo de vocabulario. Las mujeres saben a qué me refiero, el hombre también sabe a qué me refiero. No, pues una vez a la semana o 2 veces a la semana. Pero aquel no, 4, 5 veces, todos los días. Ustedes saben a qué me refiero, las que ya saben de este tema. Por esa razón tenía que ser una mujer virgen. En el caso de que no podía ser una mujer viuda, solamente que haya sido esposa de un Cohen, de otro Kohanim, que haya sido viuda, porque ya no va a tener quizá el recuerdo en su mente, sí, pero ya no puede regresar a estar con su marido. Una mujer divorciada no la puede tomar. Una mujer contaminada, una prostituta, no, porque seguramente va a pasar como Gomer, que se prostituía, iba de otro lado y iba detrás de aquellos que le daban dinero o regalos. No puede tomar sino solamente una virgen de entre su pueblo. Estamos hablando de usted y yo como Cohen, como Kohanim. Pero también Yahushua es el Cohen Hakadol, el máximo. Ahora, si Yahushua Hamoshia es el Cohen Hakadol, ¿ustedes creen que iba a poder tomar a una prostituta, a una divorciada, a una que estaba repudiada, contaminada? No, se tenía que casar con una betulá, con una virgen. ¿De dónde va a sacar a esa virgen? De entre el pueblo de Israel. Así es de que si usted se está contaminando con religiones, con pensamientos religiosos, seguramente no va a poder ser la Calá. Verso 15. No profanará su simiente, su semilla, su descendencia, entre su pueblo, porque yo soy Yahuwah quien lo hace a él, Kadosh, apartado. Vamos a ver el significado o definición de sacerdote, según Wikipedia.
Wiktionario. Wiktionario, así se llama. Es el diccionario de Wikipedia, para que me entiendan. Significa, bueno, tengo dos fuentes aquí, una de la Universidad de la UNAM, el concepto históricas de la UNAM, publicaciones Monarquía, volumen 3, 5, libro, bueno, aquí tiene la referencia. Les voy a dejar en la descripción, si usted tiene duda de dónde saqué esta referencia de sacerdote. Por eso nosotros no usamos el símbolo, el nombre de sacerdote, no lo usamos. Viene del latín sacerdos, ese es el latín, sacerdos, literalmente don sacro. Sacro, nosotros no utilizamos ese término, de sacer, sacro o sagrado, palabra que tampoco usamos, ni sacro ni sagrado, no la usamos, es de latín. Y la siguiente palabra, dos, que significa don. Tenemos entonces compuesto de sacer, que significa sacro, y dos, donación. Del protoitálico sacrodot, el que tiene sacras donaciones. Del protoindoeuropeo, sacro. Y de donación, ofrenda, regalo. De dar, viene de dar. Según esta referencia de la UNAM, sacer, que es el nombre de donde se deriva sacerdote, quiere decir cosa sagrada. Pero nosotros tampoco usamos ni sacerdote ni sagrado. Sacerdote, nosotros del hebreo es kohen, y sagrada, kadosh. Kadosh, apartado, separado para Yahuwah. Esta cosa sagrada es nombre compuesto de griego y latín, que quiere decir el que da lo sagrado. El que da lo sagrado. Así como este nombre de rey, que se toma para regir, así el nombre de sacerdote se toma de ejercitar cosas sagradas y sacrificios. El oficio de los sacerdotes es entender y señalar los dones y sacrificios que se han de ofrecer a los dioses y la manera de ritos de ellos, y cómo y por qué causa los hombres deben hacer sus votos y qué dones merecedores se hacen de pedir a Dios. Entonces aquí tenemos esta definición. No podemos utilizar el término de sacerdote porque está relacionado con Dios, y Dios está relacionado con Zeus. Y todas las Elohim, idolitos, imágenes, todo lo que conlleva. Sacerdote, por lo tanto, como en alguna ocasión alguien decía, es que sacerdote no significa cerdo grandote. Así dijeron. Le dijeron a rabino, a nuestro rabino. En la mañana estuvimos hablando sobre la autoridad. Ninguna persona, ninguna que exista, que conozca el principio de autoridad, se va a atrever a preguntarle de manera retórica a un rabino. De ninguna manera. No puede hacer preguntas retóricas. Muéstreme 2 testigos. Haga esto. No. Nuestra responsabilidad, si conocemos principios de autoridad, él lo dijo, yo voy y lo investigo. Pero no voy a hablar ni exponer al rabino, al maestro de Torah. Dijeron por ahí que sacerdote no significa cerdo grandote. Efectivamente no significa. Del latín. Fíjense lo que dice. Sacerdos en latín no significa cerdo grandote. Nada tiene que ver una cosa con la otra. La palabra para cerdo en latín es porcus. A propósito, en idioma griego tampoco se llama cerdo al animal, sino porcos. Muy parecido al latín. Pero esa palabra viene del latín y del griego. Pero resulta que nosotros hablamos castellano
o español, y sacerdos para nosotros es un cerdo grandote, ¿sí o no? No proviene del latín, no proviene cerdo grandote, porque cerdo significa porcus en latín, y en griego es porcos. Pero en español o castellano, un cerdo, nosotros conocemos como cerdo, cochino, marrano, puerco, lechón. ¿Qué otro nombre conocemos al cerdo? Chancho. ¿Qué otro? Bueno, hay muchos. Puerco. Decía una persona hace tiempo, hijo mío, le estaba hablando una mamá cerda a un lechoncito, a un cerdito, le dice, hijo mío, la vida muchos nombres te dará, puerco, cochino y marrano, y ahora eres lechón. Bueno, eso fue lo que decía, exactamente. No traduce cerdo grandote, ni en latín ni en griego, pero en español nosotros sabemos que un cerdo puede ser un cerdo, cochino, marrano, puerco, cerdo, lechón, y sigue siendo un cerdo, sabemos a qué nos referimos, o chancho como le llaman también. Bueno, voy a parar aquí esta primera parte, voy a continuar con una segunda parte del mismo tema. A los que creen les seguirán estas señales. La verdad me amplié con la introducción, pero sirvió porque hay mucha revelación de parte de Yahuwah en esta enseñanza. Nos vemos en la segunda parte. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre cada uno de ustedes y nos dé su shalom. Shalom Aleichem Am Yisrael.